Bienvenido a tu espacio de reflexión, cuestionamiento y curiosidad sobre temas que no nos enseñaron en el colegio, como la educación financiera, el desarrollo personal y mucho más. Soy Marifrancis Mocina y esto es Buscando Expansión. Acompáñame a descubrir herramientas que nos permitan expandirnos, sacar la mejor versión de nosotros mismos y alcanzar nuestra independencia financiera. Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Buscando Expansión. El día de hoy tenemos un tema que no es Halloween, pero nos produce demasiado terror. Es un tema al que tiene una carga, una energía súper mega baja, y eso es las deudas. Hay muchos estudios, hay muchos periódicos diarios, especialmente entrepreneur.com, dice que los millennials, esas personas nacidas entre 1980 y el 2003, es la generación más endeudada de la historia. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo vamos a salir de este problema mundial, o especialmente en Latinoamérica? En Latinoamérica vemos gente ya de 30 años para arriba que siguen viviendo con sus padres, están con deudas, tienen un sueldo bajo, no pueden salir de ese hueco en el que están metidos. Entonces, por eso queremos saber qué podemos hacer para poder salir de ahí, y por eso he invitado a Francesca Perugacci. Ella es mentora en finanzas personales y emprendimiento. También es fundadora de Finanzas con Fran. En sus ratos libres ama cantar y viajar. Hola Fran, ¿cómo estás? Hola Marifrancis, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación, por crear este espacio para poder conversar de esos temas que, en mi opinión, son tan importantes y tan básicos de socializarlos, de conversarlos, especialmente el tema del dinero, que siempre pienso yo que se lo ha tratado como un poco un tema tabú, un poco un tema del que no hay que hablar, del que no hay que conversar, pero es muy importante hacerlo. Entonces, muchísimas gracias por la invitación. No, gracias a ti. Y bueno, comenzando con este tema de las deudas que nos aterra, mi primera pregunta sería, siempre, bueno, de todas las cosas que he leído, dice que las deudas hay buenas y hay deudas malas. Y quería saber, ¿es verdad o es un mito o todas las deudas son iguales? ¿Cómo funciona esto? Ok, esa es una muy buena pregunta. Ese término de deudas buenas y deudas malas es un término acuñado por Robert Kiyosaki, que muchos de ustedes probablemente lo conocen, gurú financiero. Pero a mí, más que hablar de deudas buenas o deudas malas, por utilizar de pronto esos términos, a mí me gusta más hablar de deuda funcional o deuda no funcional. Y definitivamente hay cómo separarlas, ¿no? Por ejemplo, las deudas malas o las deudas no funcionales son, por ejemplo, todas esas deudas que siempre te van a alejar de tu visión, te van a alejar de tus sueños, te van a alejar de tus metas. ¿Por qué? Porque por lo general son deudas que tú has adquirido por un tema de consumo, ¿verdad? Las típicas, y aquí el mejor ejemplo que podemos dar es el tema de las tarjetas de crédito, ¿verdad? A veces ni siquiera son en compras que realmente nosotros queremos, cosas que realmente, o metas que nosotros realmente tenemos para nuestras vidas, sino que es un tema de consumo, y la deuda va creciendo muchísimo y se convierte en una carga para nosotros. Entonces, en ese momento, cuando son ese tipo de deudas, realmente son deudas no funcionales. Entonces, sí hay características como financieras o matemáticas que nosotros podemos utilizar para diferenciarlas. Por ejemplo, tienen siempre las tasas de intereses más altas del mercado, son deudas por lo general para consumo, o sea, no tienen algún otro propósito. Esas son las deudas, por decirlo, no funcionales. Y a mí me gusta verlo de esa manera porque yo siempre lo digo así, siempre lo utilizo mucho con mis clientes. Digo, mira, si te está alejando de tus sueños, si te está alejando de tu meta, por ahí no es, ¿verdad? En cambio, hay otras deudas que en realidad hacen todo lo contrario. Son deudas que te acercan a esa meta, te acercan a ese sueño de vida que tú tienes, y son deudas que sí son funcionales. ¿Qué podría ser aquí, por ejemplo? Podría ser una deuda de pronto para un emprendimiento. Tú quieres empezar un negocio, quieres empezar un emprendimiento que tú tienes y tú pides una deuda especialmente para este tipo de objetivo, y por lo general ese tipo de deudas tienen una tasa de interés más baja, o sea, quiere decir que son más beneficiosas para ti financieramente. Entonces, estas deudas se las considera buenas porque en realidad te están ayudando
a apalancarte, te están ayudando a crecer y por lo general es para algún objetivo que te va a dar rendimientos en el futuro. Entonces es como tú estás poniendo realmente a trabajar ese dinero, tú estás realmente construyendo algo, estás construyendo un negocio, estás construyendo tu patrimonio, pero estás construyendo y te está ayudando a acercarte a esa visión que tú tienes. Entonces, ese yo creo que es el mejor termómetro que podemos utilizar para ver cuándo una deuda funciona y cuándo no. O sea, hacernos esa pregunta fundamental, ¿esto me está acercando a la vida que quiero o me está alejando de ella? Ok, entonces sí, es una pregunta muy importante que responder, pero muchas veces sí, lo que dijiste, el ejemplo perfecto es esto de las tarjetas de crédito, que compramos cosas que a veces ni necesitamos y luego tenemos un cuentómetro en la tarjeta de crédito. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo salimos de este problema con la tarjeta de crédito? Sí, la verdad es que las tarjetas de crédito es un tema también súper interesante y siempre me preguntan, Fran, pero tú no estás de acuerdo con las tarjetas de crédito, tú eres enemiga de las tarjetas de crédito. Y no, o sea, la verdad es que no es así, o sea, las tarjetas de crédito no tienen la culpa, no son las malas de la película, yo siempre digo, las tarjetas de crédito en realidad son una muy buena herramienta financiera, pero siempre y cuando las sepamos usar. Y yo creo que ahí está el detalle. De repente no hemos aprendido cómo utilizarlas de la manera correcta, no nos hemos de pronto educado financieramente para decir, ok, cómo se debe usar una tarjeta de una manera constructiva. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Comenzamos a utilizarla para cosas que no deberíamos utilizarla, lo utilizamos de la manera incorrecta y comienzan a acumularse y acumularse y acumularse las deudas hasta que se ve una bola gigante y crecen muy rápido, ¿no? Entonces, luego cuando ya se convierten en esa carga financiera, ahí definitivamente es cuando nosotros tenemos que ponerle un stop, ¿no? O sea, definitivamente ahí tenemos que ver, ok, ¿cómo hago para primero detener detener ese crecimiento, o sea, que deje de crecer esta deuda y tomar medidas inmediatas, ¿no? Entonces, ahí los consejos que yo siempre voy a dar es, uno, dejar de endeudarse. O sea, puede sonar muy sencillo, puede sonar muy simple, pero es el primer paso. O sea, si ya nos damos cuenta que estamos con un problema de sobreendeudamiento por ejemplo, signos que tú te puedes dar cuenta, o sea, te está costando llegar a pagar la cuota del mes a mes, te sientes que te está faltando el dinero, no puedes hacer una compra tan sencilla como un supermercado o una salida a comer sin utilizar tu tarjeta de crédito. Eso ya son signos de que algo no está bien en tus finanzas. Entonces, si sientes que estás en esa etapa, lo primero que tienes que hacer es dejar de utilizarla. O sea, por más que duela, porque yo sé que a veces la tarjeta de crédito se vuelve como esta muletilla, ¿verdad? O sea, ya nos acostumbramos a utilizarla, ya queremos utilizarla y hay que primero cortar el problema de raíz. Tenemos que dejar de utilizarla, luego empezar a organizar nuestro dinero, siempre utilizar un presupuesto es una excelente herramienta y todo el mundo, yo soy súper defensora de que todo el mundo debería utilizar un presupuesto mensual, empezar a organizar nuestro dinero y comenzar a recortar de pronto gastos y cosas como para empezar a eliminar esas deudas, ¿no? Y obviamente utilizar una metodología comprobada para eliminar deudas, ¿no? De repente trabajar de la mano de un experto o buscar ayuda también siempre es una buena idea y comenzar a hacer ese plan de eliminación de deudas. Ok, ¿y qué pasa cuando es una deuda buena? Por ejemplo, préstamos estudiantiles o un préstamo para tu emprendimiento. ¿Cómo sería para comenzar a pagar esto? Bueno, especialmente los préstamos estudiantiles, porque en un emprendimiento puedes recuperar la inversión rápido, o Correcto. sea, se supone, Se pero por supone. ejemplo, con los préstamos estudiantiles no vas a ver ingresos rápidamente. Entonces, ¿cómo hacemos ahí? Y no, y lo que acabas de decir es sumamente valioso, ¿no? Porque el tema de un préstamo para negocio es, como tú dices, o sea, no es que se va a pagar rápido, pero el mismo negocio debería cubrirlo. O sea, y hay que trabajar también la parte de las finanzas del emprendimiento y tener en cuenta ese repago del crédito dentro del flujo del negocio que él mismo lo vaya pagando, ¿verdad? Pero, por ejemplo, lo que son deudas estudiantiles, siempre están como en esa área gris son buenas o son malas. Y en realidad tú empezaste esta conversación diciendo un dato muy cierto, que la generación millennial es una generación que está muy endeudada. Y uno de los motivos por el cual hay este sobreendeudamiento en esta generación son justamente el tema de los créditos estudiantiles, ¿no? Entonces, es un área gris, en realidad, porque sí, en teoría, los préstamos estudiantiles vienen a ser como una deuda buena, ¿verdad? Porque en teoría lo que tú vas a hacer es adquirir conocimientos que luego tú los vas a utilizar para tu carrera y te van a generar beneficios futuros. Entonces, en la teoría
se podría decir que son una deuda buena. En la práctica es lo que hay que ver si es cierto. ¿Cuántas personas han empezado una carrera y luego no la han puesto en práctica, no la han monetizado o no han generado los rendimientos que nosotros esperábamos que nos iban a rendir? Entonces, esta situación cambia mucho de persona a persona. Entonces, eso también hay que analizarlo. Igual, siempre cuando nosotros armamos un plan de eliminación de deuda, siempre se empieza por las deudas de consumo, porque son las más dañinas. Luego de que hemos terminado todo lo que son deudas de consumo, como las tarjetas de crédito o préstamos de consumo, ahí empezamos ya a atacar estas otro tipo de deudas. Y que en estas otro tipo de deudas siempre... Yo por lo general siempre le doy prioridad a crédito estudiantil si es que llega a ver, por lo que digo que está como en una zona gris, ¿no? Crédito estudiantil, porque también tenemos el crédito hipotecario. Claro. El crédito hipotecario es más sano porque tú siempre tienes, ahí tú vas a tener un bien de por medio, ¿no? Un bien que está respaldando la deuda. Claro, y también eso también te quería preguntar, porque eso aquí de las deudas tiene una parte emocional súper fuerte, como lo dije al principio. Esto de aquí de las deudas tiene una energía súper baja porque nos sentimos estancados, sentimos que no podemos seguir o es como que, uy, no, tengo esta deuda y no puedo hacer lo que realmente yo quiero. Entonces también quería hablar de esta parte emocional de las deudas. ¿Tú en tus asesorías también tratas ese tema o qué les recomendarías a las personas que están con deudas en esta parte emocional? Sí, el tema de las deudas es un tema súper pesado, como tú lo dices, porque genera muchísimo estrés. Y en realidad un dato que es súper interesante es que las personas endeudadas son 3 veces más propensas a desarrollar algún tipo de problema de salud mental, ¿no? O sea, siempre ese tema del endeudamiento se lo ve relacionado con estrés financiero, con depresión, con estrés, con ansiedad, que obviamente son emociones que nos pueden llevar a otros tipos de enfermedades y padecimientos, ¿no? Entonces, es bastante importante siempre tratar ese tema de la deuda y no tomarlo a la ligera, ¿no? O sea, no normalizar la deuda, es lo que yo siempre digo, está como normalizado, todo el mundo está endeudado, todo el mundo tiene tarjetas de crédito, es normal. No, no es normal, o en todo caso seamos anormales, ¿no? Empecemos a vivir una vida libre de deudas, con paz, con tranquilidad. Qué lindo es estar en tu casa y que nadie te esté llamando a cobrar dinero, saber que no le debes nada a nadie. Eso te da una energía muy tranquila, muy de paz, que para mí no tiene precio en todo caso. Entonces, cuando empiezas a tratar ese tema de la deuda, uno es quitarle el peso a la palabra deuda. ¿No? O sea, eso yo creo que es el primer paso, quitarle ese peso que le hemos dado, porque al final de cuentas las palabras son palabras, ¿no? Y deuda simplemente es una palabra que se utiliza para describir a los compromisos o obligaciones que tienes con un tercero, nada más. Entonces, ya el sentimiento, la energía que nosotros le ponemos es el que nosotros le ponemos. Entonces, yo creo que ese es un primer paso, como tratar de quitarle esa energía negativa y reconocer a la deuda por lo que es. Y para mí la mejor manera de hacerlo es hacerle frente, ¿verdad? Porque cuando estamos en este tema de la deuda, de repente nos da tanto susto, nos da tanto miedo que no queremos ni saber cuánto debemos, no queremos ver el estado de cuenta, y el estado de cuenta lo rompes, lo lanzas, no quieres ni quieres ni enterarte. Entonces, lo primero que hay que hacer es hacerle frente al monstruo, para darte cuenta de que el monstruo tampoco es tan grande ni es tan miedoso como tú lo veías, y que más que nada que hay manera de solucionarlo. Entonces, cuando ya comienzas a trabajar en este tema, eso es lo primero que yo hago con mis clientes, ¿no? Darle cara al monstruo, ver exactamente, ok, cuánto debemos, cuánto tiempo falta, o sea, ya ponerlo, ya verlo de frente y armar un plan. Y cuando tú ya tienes un plan de por medio, tú tienes un plan de eliminación de deuda, tienes un plan a seguir, el miedo se reduce, porque te das cuenta que, como dije, no es tan grande y tan miedoso y hay manera de salir de ahí. Entonces, eso también ayuda muchísimo. ¿Tú nos recomiendas como tener foco en una sola deuda? O sea, como que enfocarte en solo una o ir pagando poquito a poquito, el mínimo en una, le pones, ¿cómo nos sugerirías que, porque la típica también es que no solo es una deuda. Hay muchas. Sí, hay muchas. Entonces, al menos a mí me gusta tener foco solo en una deuda. Y ahí solo mirar ahí y no mirar a las otras porque siento que es muy abrumador estar como haciéndote cargo de todo, como que, ok, ya pagué esta deuda, entonces voy a seguir con la otra. Correcto. O sea, para cuando ya quieres salir de deudas y ya tienes que armar un plan de eliminación de deudas, hay como varias estrategias que puedes seguir y van a depender mucho de tu caso particular,
de tu presupuesto, de tus ingresos, de la cantidad de deudas, del monto, van a haber muchos factores. Pero hay una metodología que es como muy conocida y que se le utiliza mucho, que es la metodología bola de nieve, ¿no? Y en esa metodología bola de nieve, lo que hacemos es ordenar las deudas de menor a mayor y atacarla una por una. Entonces, esta metodología funciona muy bien justamente por lo que acabas de mencionar. O sea, nos enfocamos en una sola deuda. Entonces, si tenemos muchas deudas, se puede volver muy abrumador, ¿verdad? Es como que, ay, ¿qué hago con la una y qué hago con la otra? Al hacer esta metodología, este método, nos enfocamos en una por una, cosa que tenemos mayor enfoque y por decirlo, en atacar una sola deuda. Y también otro factor que ayuda mucho es que la ordenamos de menor a mayor. Es decir, nos enfocamos primero en la deuda más pequeña y luego vamos por la siguiente. Entonces, también desde el punto de vista psicológico, esta metodología ayuda mucho porque de repente como atacas primero la deuda más pequeña, te va a tomar menos tiempo eliminarla, por así decirlo. Entonces vas a tener ese sentimiento de logro, ¿verdad? De que hoy lo logré, pude hacerlo, ya cumplí una meta, ahora sí voy por la siguiente. Entonces, también por un tema de motivación, por un tema psicológico, funciona muy bien esta metodología. Es una metodología que usamos bastante también con mis clientes. Claro, y también hay otra también, la de la avalancha. Correcto. La de la avalancha, en cambio, es en lugar de ordenarla por montos, la ordenas por tasas de interés. Entonces, financieramente o matemáticamente, de pronto tiene mayor lógica atacar primero las deudas con mayor tasa de interés, pero puede en cambio sucederte que la primera deuda que te toque atacar sea una deuda muy grande. Entonces, te tome 1 año, 2 años terminarla. Y si tú en ese año, en 2 años, no has tenido como ese sentimiento de logro que hablábamos hace un momento, se vuelve muy tedioso y hay personas que se quedan en la mitad del camino. Entonces, si tú eres una persona que necesita esa motivación o necesita ver esos avances, yo recomiendo más bola de nieve. Okay. De pronto, si eres una persona un poquito más matemática, más como de ese estilo, a lo mejor te vaya mejor con la avalancha. Igual como te digo, hay que revisar, siempre se revisa el caso en particular porque cada persona es un mundo diferente, cada deuda es diferente, entonces hay como un poco que a veces hago mezclas con mis clientes, decimos, ¿sabes qué? Apliquemos un miti-miti de las dos y vamos viendo, decidimos un propio orden según el caso, depende mucho del cliente, de la persona. Y sí, me parece súper chévere lo que estás diciendo también, porque eso también ayuda en la parte emocional, de que, wow, estoy logrando esto, que al principio pensé que no lo iba a hacer, y te das cuenta que eres posible de hacer muchas cosas. Totalmente, totalmente. Y imagínate, si tú has pasado ya tantos años de tu vida, yo escucho muchos casos de personas que, por ejemplo, se contactan conmigo y me dicen, Fran, llevo pagando, no sé, 5, 6 años el mínimo de esta tarjeta y no he visto que se reduzca en lo más mínimo. Siempre está igual, no se baja nada. Entonces, imagínate esa carga emocional que tienes de saber que todos los meses estás desembolsando un valor y no está ayudando en nada, no estás dando en nada, o sea, ya hay un tema bastante fuerte, ¿no? Y lo ves imposible, la persona suele verlo imposible, dice, no sabes que esto ya nunca voy a salir, ya está ahí, no sé, algún día desaparecerá, ya también como emocionalmente se vuelve muy pesado. Y cuando ya armas un plan de eliminación de deuda, comienzas a tomar tus pasos y comienzas a ver cómo estas deudas de verdad se van eliminando, se van reduciendo, el sentimiento de verdad, el sentimiento del logro, la motivación que se produce es increíble. O sea, te das cuenta que tú puedes hacer algo que tú pensabas imposible. Y eso va tomando forma en otros aspectos de las finanzas personales, ¿no? Porque en finanzas personales no solamente es de deudas, es de otros aspectos que probablemente ahorita no los vemos posibles, no los vemos alcanzables, pero que poco a poco, paso a paso, van tomando forma y vamos viendo cómo se van construyendo. Claro, y eso también te iba a preguntar acerca de, bueno, tarjetas de crédito o cualquier deuda. ¿Tú recomendarías que sigamos pagando el mínimo o siempre, o sea, lo mínimo a pagar o siempre hay que poner un poquito extra? Por ejemplo, si tú debes el pago mínimo $200, por lo menos unos 300 que pagues o algo así. Una de las cosas más peligrosas que puedes hacer con tu tarjeta de crédito es pagar el mínimo. O sea, es algo que yo jamás voy a recomendar. Siempre, lo ideal es siempre pagar la totalidad de tu tarjeta de crédito, ¿no? Entonces, Claro, eso es lo ideal. Y cuando nosotros empezamos con esa práctica desde un inicio, desde que obtenemos la tarjeta de crédito, no se hace tan pesado, porque la deuda no se acumula, entonces solamente pagas lo que consumes en el mes. El problema suele pasar cuando de repente no aplicaste eso desde un principio y ya la deuda se te acumuló. Entonces, claro, hay personas que me dicen, Fran, pero ¿cómo voy a pagar ahorita en un solo mes $2,000, $5,000, $10,000 que va la tarjeta de crédito? Sí, se ve más pesado. Ahí es cuando ya empezamos un plan de eliminación de deudas para ir bajando poco a poco. Pero en términos generales,
si todavía no, de repente no has empezado un plan de eliminación de deuda, por lo menos sí aportar más del mínimo, ¿no? Porque el mínimo, hay que entender que el mínimo de tarjeta de crédito, uno, que no es saludable, o sea, siempre en los países, los sistemas financieros siempre tienen estos sistemas de score crediticio, ¿verdad? Donde van revisando cómo va tu historial crediticio. Y el tema de pagar solamente el mínimo no es un buen indicador de tu salud financiera. Entonces, también hay que tener eso siempre en cuenta. Y por otro lado, el mínimo de las tarjetas de crédito, lo que se aporta realmente al capital, es decir, a la deuda es muy poquito. Lo que más estamos pagando es intereses. Entonces, si en verdad queremos peñiscar esa deuda, si en verdad queremos bajar esa deuda, tenemos que aportar un poco más, tenemos que aportar más. Y claro, sí, o sea, siento que sí, muchas de estas compañías o tarjetas de crédito te cobran unos intereses altísimos y ves cómo todo tu dinero se fue al interés y no pagó nada del capital. No, es increíble. Cuando tú haces el ejercicio realmente de ver cuánto se está yendo a pago de intereses y cuánto se está yendo realmente a la deuda, o sea, es algo de miedo, sinceramente, porque las tarjetas de crédito, al ser un producto de consumo, por lo general siempre utilizan las tasas de intereses más altas del mercado. Entonces, es increíble. O sea, tú puedes, y creo que a todos nos ha pasado en algún momento de la vida, ¿no? Que tenemos una tarjeta de crédito, de repente tenemos un saldo que decimos, bueno, no es tan alto, pagamos el mínimo y luego en 2, 3 meses eso creció impresionantemente, es por ese tema de los intereses. Entonces, al final terminamos pagando todo intereses. Entonces, eso es lo que, eso es lo que hay que evitar. ¿Y tú por qué crees que hay tantas deudas? Porque sí, como tú dijiste, es tan normal que ahora todo esto sí, estoy endeudado, no puedo ir a tal viaje porque estoy endeudado, no puedo hacer tal cosa porque estoy endeudado. ¿A qué se debe esta epidemia de endeudamiento? Hay varios factores en realidad para eso. Yo creo que uno de los primordiales de pronto es la falta de educación financiera. Como dije al principio, o sea, el tema del dinero es un tema que especialmente en nuestros países latinoamericanos es como muy tabú, ¿no? Como no hay que hablar de dinero, no le preguntes a nadie cuánto gana, no, este tema no se habla, es muy delicado. Entonces se crea como este misticismo alrededor del dinero que no hay que hablar, que no hay que preguntar. Y muchas veces tenemos preguntas. Cuando estamos empezando nuestra vida adulta, tenemos preguntas, queremos saber, oye, ¿cuánto es lo ideal? ¿Cuánto debería ganar? ¿Cuánto debería pagar la tarjeta de crédito? ¿Es bueno? ¿Es malo? Pero como nos hemos convencido culturalmente de que eso no se habla, vamos tratando de hacer lo mejor que creemos y muchas veces no tenemos las suficientes herramientas para hacerlo. Entonces, eso yo creo que de verdad es algo que hay que ir como rompiendo, ¿no? Como que hay que ir normalizando también hablar de estos temas, socializar el tema de las finanzas personales. Y como quitarle toda esta de pronto como carga mística, que yo siempre digo, ¿no? Este tabú que hay alrededor del dinero. Y el tema de la educación financiera también es importante, ¿no? O sea, en las escuelas, en los colegios, en la universidad, no nos explican o no nos hablan mucho de las finanzas personales. O sea, yo no recuerdo que a mí en el colegio me hayan explicado cómo hacer un presupuesto o cómo funciona una tarjeta de crédito. Peor en la universidad, y yo estudié finanzas, entonces hablamos mucho de finanzas corporativas, de ese tipo de cosas, pero ya el día a día, cómo organizar mis gastos, eso es un tema del que casi no se habla. Entonces, yo creo que eso también influye muchísimo, ¿no? No tener, o sea, no es porque, o sea, es porque no tenemos las herramientas suficientes para hacerlo. O sea, eso yo creo que son dos temas súper importantes. A eso también súmale que somos una cultura de consumo, ¿verdad? O sea, estamos todo el tiempo atacados por el tema del consumo, consumo, consumo. O sea, que yo entiendo, ¿no? También o sea, ese es el trabajo también de todas las empresas, de todos los comercios, ¿no? O sea, está bien, pero de alguna manera nosotros también como de pronto por medio de la educación financiera también nosotros protegernos de todos como esos ataques de marketing que tenemos todo el tiempo para aprender a tomar decisiones conscientes. O sea, yo siempre digo eso, o sea, yo soy enemiga de decir no gastes, no vivas, reduce tus gastos a lo Claro, mínimo. creo que No. de ahí viene el presupuesto, ¿no? Que como que nos pone un límite, como que, bueno, me voy a comprar esto que me gusta, pero ya, o sea, ya se acabó el dinero, o sea, ya no hay más para mi presupuesto, como también poner un poco de límite porque si no, Mira, más que límites, a mí me gusta hablar de intención, de intencionalidad. Ya, okay. porque por ejemplo, el tema de límites a veces las personas lo pueden
lo pueden también asociar negativamente, sí, ¿no? Como restrictivo. Entonces, y no se trata de eso, el presupuesto de verdad que no se trata de eso, el presupuesto se trata de usar tu dinero para lo que tú de verdad quieres. Porque ¿a quién no le ha pasado que te pagan tu sueldo, te lo gastaste el primer fin de semana y luego no te alcanzó para ahorrar para ese viaje que tanto quieres hacer, no te alcanzó qué sé yo, para comprar el regalo de la boda de tu mejor amiga, no te alcanzó para esa salida de cumpleaños de tu novio, qué sé yo? O sea, hay tantas cosas que a veces se quedan pendientes, cosas que tú de verdad quisieras hacer, pero que no las hiciste porque el dinero se te gastó el primer fin de semana de manera inconsciente. Entonces, el presupuesto te ayuda a eso. El presupuesto te ayuda a tener intencionalidad, a tener conciencia, gastos conscientes. Entonces, decir, ok, este mes, ¿qué es lo que quiero hacer? Quiero empezar a ahorrar para ese viaje que tanto me gustaría hacer. Entonces, voy a empezar un fondo de ahorro. Sé que es el cumpleaños de mi mejor amiga, quiero salir con ella, quiero regalarle tal cosa, qué sé yo. Cosas de nuestro día a día que nosotros queremos hacer, nosotros las vamos presupuestando y nos vamos organizando para eso. Entonces, es un poco, y también comprarnos cosas, porque también es irreal también decir que vamos a vivir sin comprarnos absolutamente nada, claro, sin darnos ningún gusto, es irreal. Entonces, se trata de ser conscientes, nada más de eso, o sea, ¿qué es lo que de verdad yo deseo comprar para mí, para no caer en compras emocionales o compras impulsivas, ¿no? Y ahorita que estamos en esta época de Black Friday, de Navidad, eso yo creo que es algo que tenemos que tenerlo presente, ¿no? O sea, compremos lo que teníamos planeado comprar, pero, o sea, tratemos de evitar esas compras impulsivas que son las que al final nos generan deudas. Correcto, sí. La verdad es que creo que todos caemos en eso y es porque es eso, no hemos tenido la educación financiera para decir, mira, gasta tu dinero con esta intención, o arma tu presupuesto y mira cómo lo haces o cómo vas este mes con tus deudas. Pero bueno, Fran, te quería también preguntar, ¿qué le recomendarías a todos esas personas que tienen deudas? ¿Enfrentar ese monstruo primero? ¿Organizar su presupuesto? ¿Qué les recomendarías a todas esas personas que nos están escuchando y tienen deudas y es como que no sé qué hacer? ¿Cuál es el primer paso? Yo creo que todo en la vida empieza por una decisión. Entonces, si tú ya sientes que estás cansada, que ya no quieres seguir en ese ciclo eterno de la deuda, si te sientes ahogada, o sea, tomar la decisión de hacer algo al respecto. Y pueden ser pequeños pasos, ¿no? O sea, puede ser como lo dijimos hace un rato, enfrentar el monstruo, ¿no? Ver exactamente cuánto debes. O sea, la mayoría de las personas que tienen deudas no tienen idea cuánto es el monto total de sus deudas. Entonces, ese es un primer paso, como cuantificar la deuda. Empieza a organizarte, empieza a utilizar un presupuesto mensual, organiza tus gastos, mira cómo puedes mejorar para vivir una vida de pronto sin tarjetas de crédito, ¿no? O sea, hacer que también tu efectivo te rinda, minimizar gastos. O sea, hay varias cositas que podemos empezar a hacer y yo creo que más que nada, lo más importante, empezar a trabajar en nuestra educación financiera, empezar a educarnos, aprender, por ejemplo, si tu problema son las tarjetas de crédito, aprender a utilizarlas, aprender a qué son los principales conceptos de una tarjeta financiera, ¿no? ¿Qué es un interés? ¿Qué es una tasa activa? ¿Qué es una tasa pasiva? ¿Qué es una fecha de corte? Tantos conceptos básicos que nosotros tenemos que saber para tener como esa vida súper equilibrada financieramente, empezar a hacerlo. Claro, y no necesitas ningún título financiero ni nada. Son términos súper básicos que cualquier persona los puede aprender o existe algo así súper No, sofisticado. a mí la verdad es que una de mis filosofías es un poco como que las finanzas que sean para todos, o sea, explicar las finanzas de una manera sencilla, porque de repente sí hay ese tema de que tenemos ese concepto de que, bueno, para ser buena con mis números, o buena con mi dinero, buena con las finanzas, tengo que ser una experta, tengo que ser financiera, tengo que ser economista, y no es así. Entonces, o sea, yo, por ejemplo, también a las personas que nos están escuchando, las invito que me sigan a mis redes sociales. A mí me gusta compartir muchos tips todo el tiempo acerca de finanzas y siempre trato de utilizar un vocabulario siempre muy amigable, muy sencillo, porque las finanzas no tienen que ser un tema difícil y pesado y complicado. Más bien, la idea es que sea un poco hasta ligero, que sea un poco divertido, que lo vayamos incorporando en nuestra vida diaria. Sí, ¿dónde te podemos encontrar? Si nuestros escuchas te quieren seguir en redes, ¿cuál es tu nombre de usuario? Me pueden encontrar en redes sociales, en Instagram y en Facebook como Finanzas con Fran. Ahí siempre estoy subiendo contenido de valor y ahí pueden ver pues todo lo que siempre estoy subiendo, videos, consejos, tips, todo acerca de este tema de las finanzas personales.
Bueno, como ya escuchamos, chicos, hay una salida para todas esas deudas, todos esos problemas financieros que tenemos. Aprendimos que necesitamos primero enfrentar a ese monstruo, esa carga que tenemos, minimizar nuestros gastos, hacer nuestros presupuestos. ¿Qué más les recomendarías a todos nuestros escuchas para salir de estas deudas? Yo creo que también un paso clave es trabajar mucho en tu mentalidad, ¿no? Trabajar mucho en tu mentalidad, ver que sí es posible tener esta vida tranquila, esta vida de paz financiera, ¿verdad? De repente, no sé, nos convencemos de que no es posible, que no voy a poder, de que ya estoy endeudada, de que es muy difícil, y un poco ir trabajando un poco en esta mentalidad de ver que sí hay salida, de que sí es posible y que todo depende de ti, que al final, así como creaste la deuda, tú también estás en toda la capacidad de eliminarla, ¿no? Entonces, yo creo que tomar ese poder, ¿no? También de tu vida. Sí, yo creo que también esto tiene que ver harto con desarrollo personal y trabajar ese músculo de creer en ti mismo, de que sí soy capaz, sí puedo hacerlo, simplemente necesito aplicar estas herramientas, necesito trabajar en mi mentalidad y voy a poder hacerlo. Pero bueno, Frank, para concluir, cuéntanos, ¿qué significa expansión para ti? ¿Qué significa expansión para mí? Significa, wow, para mí significa crear más, como llegar a más lugares. No sé si de repente me explico bien. O sea, siempre hablo yo del tema, por ejemplo, en el tema del dinero, hay mucha gente que piensa de pronto, el dinero es malo, el dinero te hace corrupto, y yo siempre pienso que no es así. O sea, yo pienso que el dinero puede ser un expansor de lo que realmente tú tienes dentro, ¿no? O sea, si tú lo que quieres es lograr un impacto positivo en el mundo, si tú lo que quieres es servir, si tú lo que quieres es hacer una diferencia, el dinero puede ser un gran vehículo para ayudarte a expandir ese mensaje, ¿no? O sea, de llevarlo, de crecer, de llevar tu mensaje y tu chispa a más personas. Perfecto, muchas gracias, Fran, y muchas gracias a todos por estar aquí y escucharnos. Nos vemos en la próxima. Chao, Fran. Bye. Chao. La pregunta de esta semana es: ¿cuál es esa deuda que vas a comenzar a eliminar el día de hoy? Me puedes seguir y me puedes responder en mis redes sociales como It's Mary Francis. Nos vemos, hasta la próxima.